Y vamos a otro tema. Gran debate ha generado la petición de cierre del penal Punta Peuco desde diversos sectores políticos. Vamos a ahondar en este tema con el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade. Diputado, gracias por su tiempo. Buenos días. Muy buenos días. Desde su punto de vista, ¿debe este gobierno cerrar el penal de Punta Peuco? Sí. ¿Y qué le parece en este caso las opiniones que han tenido los ministros de Estado o al subsecretario también? Por ejemplo, lo que señaló Alewi, que tal vez no están las posibilidades ni las prioridades económicas. ¿Es ese un argumento para poder no cerrar en este gobierno Punta Peuco? Tengo dos comentarios que hacer. Primero, es muy desafortunado que hayan contradicciones en el gobierno respecto a este tema. Nunca es sano para un buen debate que desde el propio gobierno existan matices u opiniones diferentes respecto a un tema de esta naturaleza. Y eso valdría la pena corregirlo. A veces se pide mucho que la nueva mayoría se ordene, y es cierto, hay que hacerlo, pero para eso la cúspide también tiene que tener la capacidad de ordenarse. Y cuando eso no sucede, es muy difícil pedirle a los demás lo que no es capaz de hacer el propio gobierno. Y segundo, quiero decirle que yo no creo que sea cierta la afirmación de que esto tiene que ver con recursos. La inversión para permitir el cierre de los penales en que hay reos presos que atentaron contra los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad, ya se hizo. En Colina están las condiciones para hacer ese traslado hace bastante tiempo. Los módulos fueron hechos. Entonces no creo que sea esa la razón. Yo puedo entender, si así se dice, que se trata de no abrir una discusión con las Fuerzas Armadas, y si esa fuese la razón, uno tiene que tener la disposición a entenderla y por qué no ser sensible a esa argumentación. Y en consecuencia, si esa es la razón, conversémosla y conversemos con las Fuerzas Armadas. Pero dar una explicación que a mi parecer no es la exacta, creo que es un error. Por lo tanto, ¿usted cree que la razón principal es por mantener una buena relación con las Fuerzas Armadas, sí, el motivo por el cual el gobierno no cierra Punta Peuco? Así es, eso es lo que yo creo. Ayer el senador Letelier, en conversación con CNN Chile, argumentaba lo mismo que usted, pero que algunos todavía le tienen miedo a los militares. ¿Usted comparte esa afirmación? ¿Usted cree que hay miedo a los militares? No, yo creo que es un tanto exagerado. Lo que sí, yo tal vez hay un exceso de prudencia, permítame decirlo de otra manera. Y es razonable porque la transición chilena estuvo marcada por un entendimiento con las Fuerzas Armadas y hay que reconocer que fue así. Lo que pasa es que algunos han hecho de la necesidad virtud y en consecuencia yo discrepo del concepto del exceso de prudencia. Por eso creo que estas cosas se pueden conversar con las propias Fuerzas Armadas, con el mando y decirle, mire, tenemos esta dificultad. Hay un reclamo y una irritación ciudadana respecto a los temas de desigualdad y a los temas de privilegio. Ha quedado patente a propósito del debate sobre pensiones, ha quedado patente ahora respecto a la relación entre los presos comunes y estos presos especiales. Y yo creo que estas cosas se pueden conversar, por eso, pero conversémoslas. Tomar una decisión desde un exceso de prudencia me parece que es una equivocación. En este caso, cuando el expresidente Sebastián Piñera decide cerrar el penal Cordillera, fue una sorpresa importante también. ¿Por qué era la relación distinta? ¿Él no temía o no tenía este exceso de prudencia en esta relación con las Fuerzas Armadas? Yo creo que lo del presidente Piñera, lo digo con mucho respeto, pero también con mucha franqueza, fue una medida más bien efectista, más que una cuestión muy de fondo, de convicción. Es mi impresión. Yo no le asigno a la derecha en estas condiciones para dar lecciones de moralidad o de ética. Mire usted, acaban de designar a la futura subsecretaria de Derechos Humanos y fíjese la andanada escandalosa que ha habido de personeros de la derecha en contra de su nombramiento, sobre la base de lo que ellos entienden es un exceso de celo en materia del respeto a los derechos humanos y una suerte de desequilibrio que tendría ella. Bueno, esa es la derecha. Entonces no creo que la derecha esto haya cambiado mucho. Y el candidato de la derecha se llama Sebastián Piñera. Entonces, fíjese usted, estuve leyendo el otro día a don Hermógenes Pérez de Arce en una crónica que señalaba cómo el candidato entonces Piñera le había prometido a los exmilitares un conjunto de prebendas y privilegios en materia de su procesamiento ante los tribunales. Si es así, tendría que explicar el presidente, el entonces candidato y después presidente, por qué hizo esas promesas. Entonces, en esto la derecha no le reconozco una sola línea de respeto a los derechos humanos. Y no quiero ir más atrás porque ¿para qué?
En este caso, usted ha señalado que la decisión de cerrar el penal Cordillera es una decisión efectista más que de convicción, y eso podría diferir en el caso eventual de que la presidenta Michelle Bachelet tome una decisión, en este caso, respecto al penal de Punta Peuco. ¿Qué efecto, en todo caso, desde su punto de vista, quería lograr entonces Sebastián Piñera? Lo que logró, que usted me hiciera el punto ahora. Es tan simple como eso. Por algo usted me hace el punto. Lo logró. Y dar una señal de que él también tenía una opinión al respecto. Yo no tengo dudas al respecto, no quiero negarlo porque tampoco quiero presumir mala fe, pero tengo dudas. La derecha en esto no ha cambiado de opinión. Le reitero, mire lo que acaba de pasar con el debate en materia de la designación de la directora de Derechos Humanos, hoy día subsecretaria. Es un resabio de las viejas consignas. Mire lo que salió en el diario La Tercera, que provocó además la protesta de sus colegas periodistas. La derecha no ha cambiado en esto, desgraciadamente. Yo confío en las nuevas generaciones, de verdad, pero mire lo que pasó el otro día a propósito de los minutos de silencio. La derecha no ha cambiado. Diputado, las voces desde dentro de la nueva mayoría por cerrar el penal de Punta Peuco se han hecho sentir con mayor fuerza en estos últimos días. Hoy día lo hace usted, el fin de semana lo hizo también la senadora Isabel Allende, lo hizo el senador Letelier y varios más que se han referido respecto a este tema. ¿Esto le pone presión a la presidenta Michelle Bachelet, que es la que finalmente debe tomar la decisión? O sea, la intención no es poner presión, no se trata de esto, esto no es un concurso, ¿eh? Son opiniones y usted comprenderá que así como el gobierno debiera tener solo una opinión, y reitero aquello, es perfectamente posible que nosotros tengamos también una opinión que no necesariamente es la misma. Ser leales con el gobierno implica ser leales desde nuestras convicciones, y cuando tenemos un punto de vista que no necesariamente es similar, lo leal es plantearlo. Estas cosas se plantean en privado, pero cuando no se escucha hay que plantearlas en público, y eso también es parte de la lealtad. Porque además nosotros debemos lealtad con nuestras propias historias, con nuestra gente. Yo estuve el 11 en el homenaje al presidente Allende y vi que además se hizo por primera vez una lista de sus colaboradores que murieron ese mismo 11 de septiembre y mostraron fotos de ellos. Créame que fue conmovedor porque hay amigos de uno ahí, hay gente de mi propia generación, gente con que compartía la militancia. Entonces, esto no es un tema fácil y en consecuencia nosotros tenemos que ser leales con esa gente también. Ellos dieron la vida por la causa. Diputado, y están muertos y desaparecidos muchos de ellos. Diputado, porque los que están hoy día en el penal son los autores de eso. Perdón, dígame. Sí, el penal de Punta Peuco fue creado a mediados de los 90. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué hoy día, desde su punto de vista, están las condiciones para cerrar este penal o están hace un buen año? ¿Por qué es un tema que se pone en discusión hoy día y no, por ejemplo, en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet? El cerrar los penales especiales, por decirlo así, ha sido un tema recurrente, no es un tema de ahora, es un tema que se han planteado en innumerables ocasiones. Yo recuerdo como presidente del partido lo planteé en más de alguna ocasión. Así que no es nada novedoso este debate. Probablemente aflora con mayor fuerza precisamente en el mes de septiembre por la naturaleza misma de los acontecimientos de este mes. Hay una mayor sensibilidad en estos temas de la sociedad chilena en su conjunto. Hemos visto varios hechos y varias situaciones en esa dirección, así que desde ese punto de vista tampoco es extraño. ¿Y por qué están las condiciones? Bueno, porque yo creo que hay una mayoría nacional que respalda una iniciativa de esta naturaleza. Cuando uno lo que ve en la sociedad es una lucha contra los privilegios, lo vemos en el tema de pensiones, lo vemos en otros temas, cuando vemos que la desigualdad es así, también eso se expresa en las condiciones en que uno puede visualizar que están unos y otros que cumplen penas por delitos. Entonces yo invito al que tenga alguna duda respecto a este tema, que vaya a la penitenciaría, que entre y que vea cómo viven las mujeres en los penales chilenos. Esto es sabido, informado, estudiado, fiscalizado muchas veces, y compare y después me diga si no hay privilegio. Si alguien lo piensa así, estoy dispuesto a hacer el debate, pero que entonces lo invito a que vaya a mirar la penitenciaría, que vaya a mirar a Colina y vea, que vaya a mirar incluso a las cárceles concesionadas y compare, y después me dice si no es una cárcel que tiene privilegios.
Bien, pues, yo diputado. tengo la convicción que no es así. Bien, pues, diputado, muchísimas gracias por compartir su opinión junto a nosotros. Muy bien, muy buenos días, que esté muy bien. Que tenga un buen día.